uno de los temas más misteriosos que tiene las Escrituras. Hoy vamos a estar estudiando el evento de las Escrituras. Hoy vamos a estar estudiando el evento de la transfiguración. ¿Okay? Así que vamos al Señor en oración, pedir que nos bendiga. Señor, todos nosotros nos hemos reunido aquí en el nombre de Jesucristo. Nos hemos acercado a este territorio separado, Señor, para la reunión tuya con tu pueblo. Tú estás aquí entre nosotros, Señor. Esa es nuestra certeza, nuestra confianza, basado, Señor, en tus promesas. Por tanto, bendícenos con tu presencia, Señor. Hemos venido a adorarte, a alabarte. Hemos venido, Señor, a seguir aprendiendo de tus santas Escrituras, lo cual, Señor, es eficaz, es útil para, Señor, fortalecernos en fe y en conocimiento tuyo. Pero sin ti nada podemos hacer, Señor. Necesitamos tu bendición, tu intervención. Que tu Espíritu Santo aquí entre nosotros, Señor, tomes esta palabra y hagas lo que tú quieras hacer en cada uno de nuestros corazones. Esta misma bendición, Señor, la pedimos para cada clase que se está teniendo ahora simultáneamente, una bendición para cada maestro, cada alumno, Señor, y bendice este ministerio de estudio bíblico, Dios. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Antes de tratar con el tema de la transfiguración, vamos a buscar el versículo lema que hemos escogido, que es 1 Corintios, capítulo 2, versículo 9. ¿Okay? ¿Ya lo tenemos todos? Dice así la palabra de Dios. Vamos a leerlo todos juntos. Cosas que ojo no vio, juntos. Cosas que ojo no vio ni oído, preparado para los que le aman. Fíjense qué versículo tan fortificante para nosotros. Preparado para los que le aman. Fíjense qué versículo tan fortificante para nuestras vidas. El saber de que Dios tiene preparada cosas para nosotros, cosas grandes. El caso es que pertenecen a misterios prácticamente, muchas cosas que el Señor no nos ha revelado de lo que Él tiene para con nosotros. Okay. Voy a pedir a Pascual, por favor, si me puede cerrar la puerta. Gracias, hermano. Así que el tema de la transfiguración es bastante misterioso, pero en realidad tiene un propósito glorioso. Este episodio es relatado por los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas. ¿Okay? Es muy importante, quizás en sus casas, leer cada uno de ellos. Ellos ofrecen diferentes detalles que nos van a permitir tener un cuadro completo de lo que sucedió. Pero la transfiguración va a aclarar muchas verdades de nuestra religión. O sea, va a descorrer parte del velo que está extendido entre este mundo y el mundo venidero. Por eso le dije parte, porque ya hemos leído en 1 Corintios que hay cosas que no están reveladas en las Escrituras, que Dios tiene preparada y guardada para, claramente dice ahí, los que le aman. ¿Okay? Así que este episodio de la transfiguración se puede encontrar en Mateo 17 del 1 al 13, Marcos 9 del 2 al 13, Lucas 9 del 28 al 36. El pasaje que hemos escogido para la clase es Mateo 17 del 1 al 8. Vamos a tener a buscarlo, tenerlo marcado. Mateo capítulo 17 del 1 al 8. Vamos a seguir dando detalles interesantes acerca de esto. La transfiguración ocurre en el monte Hermón. Hoy es considerado este monte un monte sagrado, pero también se le conoce, quizás
por un nombre más famoso como el monte de Sión. Este monte constituye el límite nororiental de las conquistas israelitas bajo Moisés y Josué. Está situado en el extremo sur de la cadena del Antilíbano y se eleva a más de 2.800 metros de altura, el monte Hermón. Okay. Antes de entrar de lleno a estudiar esto, hay un detalle interesante simplemente para los estudiantes de la Biblia, ya que esta es una clase de escuela dominical y tenemos que aprender detalles que hay en las Escrituras con relación al testimonio de Mateo y Marcos y el de Lucas. Noten cómo dice aquí, Mateo 17, versículo 1, dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. ¿Okay? Lo mismo dice Marcos. Marcos dice 6 días después. Pero si ustedes buscan en Lucas, vamos a buscar el relato de Lucas, que ya dijimos ya que se encuentra en el capítulo 9, del versículo 28 al 36. Lucas 9, del 28 al 36. Noten ahí que dice, aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. ¿Qué ustedes están viendo ahí? Hay 2 días de diferencia entre el testimonio de Mateo y Marcos y Lucas. Okay. Estos son detalles bíblicos que no significa que nos vamos a jalar los pelos por eso, ni nos vamos a dividir, ni nada de eso. Nos vamos a formar una nueva secta, la secta de los 8 días. Es simplemente que hay que estudiar el por qué la Biblia menciona estos detalles diferentes y ver que no hay contradicción alguna. Yo les preparé un pequeño esquemita de lo que simplemente está hablando es la forma en que se habla, la forma en que se va a comunicar un detalle, que muchas veces es diferente, pero no significa contradicción. Yo dije, si no lo hago visual, a veces no se va a poder explicar bien a lo que se está refiriendo a la diferencia, porque según los comentaristas no hay contradicción, sino que Lucas está incluyendo el día del comienzo y el día del final y los 6 días de intervalo entre ambos. Entonces, de una manera visual, noten para ver si ustedes detallan la diferencia. Yo les puse aquí 8 días, ¿verdad? Ustedes saben que, según los días del pueblo judío, comienza a las 6 de la tarde, de 6 de la tarde a 6 de la tarde. Para nosotros los hispanos, ¿cómo diría que comienza? ¿Cómo nosotros contamos el comienzo del día? Okay, de 12 a 12, ¿no? Es cuando pensamos que un día hay una diferencia. Ellos contaban de 6 a 6. Entonces, según Mateo y Marcos, dice que al 6º día, ¿okay? Fíjense, al 6º día, o sea, que cuentan los 6 días que hay. Ahora, Lucas está contando este y este. Lo que Lucas está tratando de decir es que cuando Jesús tomó a los discípulos, ¿se recuerdan de esa clase cuando Él les preguntó quiénes creen que dicen la gente que yo soy? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo. Es desde ese episodio que se están contando estos días. O sea, dice Mateo y Marcos que desde ese episodio al 6º día Jesús se transfiguró, pero Lucas dice 8. Esto yo lo puse como ejemplo, porque la Escritura no dice exactamente a qué hora Jesús se reunió con sus discípulos, no lo dice. Esto es un ejemplo, un aproximado que yo puse ahí. Vamos a suponer de que fue a las 10 de la mañana, cuando Él conversó con sus discípulos. Y de igual manera vamos a suponer que fue a las 6 de la mañana que Jesús se levantó y fue al monte a transfigurarse. Un ejemplo nada más. Lo que Lucas está diciendo es que desde este día, contando el primero, hasta este día que fue cuando ocurrió, fueron 8 días. ¿Entiende? Es simplemente la manera de comunicar algo, no es que haya contradicción. Mateo y Marcos simplemente dice al 6º día. ¿Por qué? Porque no están contando el día en que ocurrió esto, ni están contando el día en que ocurrió la transfiguración, ¿entiende? Por eso dice al 6º día. ¿Ok? Pero no vamos a enfocar la clase en eso, eso simplemente es un detalle nada más para
ver que aunque las escrituras dicen algún detalle diferente, no significa que haya contradicción, es simplemente el lenguaje que usaron al referirse a esto. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué tiene que ver la transfiguración con todo esto que estamos hablando? ¿Por qué ocurre, vamos a decir, 6 días después de que Jesús haya hablado? Bueno, Jesús ya estaba preparando a los discípulos para lo que a él le iba a ocurrir. ¿Okay? Su muerte, su sufrimiento, la sepultura, la resurrección. Ustedes saben que ese fue el tema de conversación de Jesús con ellos. ¿Quién reaccionó contrario? Pedro reaccionó contrario a lo que Jesús le estaba diciendo. No, Señor, que no te ocurra tal cosa. Entonces, Jesús les permite tener una experiencia gloriosa. O sea, una experiencia para balancear un poco el hecho de haberles dicho, la vida del cristiano va a tener sufrimientos, padecimientos, porque yo voy a pasar por ello. Pero miren por el otro lado, si vale la pena o no pasar por los sufrimientos, porque mira lo que yo les voy a revelar. O sea, que prácticamente ese es el primer objetivo de la transfiguración, era animar la fe de aquellos discípulos, permitiéndoles prácticamente un vistazo de la gloria. Eso fue lo que hizo Jesús, permitirles un poquitico, ¿sí? Destaparles el velo, la cortina, un poquitico para que vieran nada más algo de todas esas cosas que dice el Señor, que Él tiene revelada para nosotros. ¿Ok? Entonces vamos a leer entonces el episodio y luego de leer el episodio volveremos a él a resaltar los detalles interesantes. Okay, ¿a quién le gustaría leer? Ok, Dayami hizo así. Así que, ok, Dayami, léelo. Transfiguración. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, desaparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó, y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, no quisieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Que ya está ahí. ¿Okay? Jesús va a orar y toma a Pedro, a Santiago y a Juan para que le acompañen, pero ellos se vuelven a quedar dormidos, como siempre les ocurría. Pero este más bien era el círculo íntimo entre los discípulos. Me causa curiosidad el hecho de que eran 12, sin embargo, estaban ellos 3 siempre pegados al Señor Jesús. Y es curioso cómo es que Él no se lleva a todos los discípulos al monte a experimentar esto, sino solamente a ellos 3. Y estando allí Jesús en el monte se transfigura. Y la palabra del Señor dice cómo Él se transfiguró. Primeramente dice que la cara de Jesús brillaba como el sol. ¿Okay? Y la ropa era blanca como la luz. Bueno, esto podemos comparar la visión que aparece de Jesucristo con la que tuvo también Juan en la isla de Pasmo. Noten que Juan
también estaba aquí presente cuando la transfiguración. Así que cuando ocurrió en la isla de Pasmo, para él no era extraño, ya él había visto al Señor en una forma así glorificada. Pero si ustedes leen Apocalipsis 1 del 12 al 16, no lo lean, nada más que un detalle, allí también Jesús se presenta con estas características. Pero no solamente Jesús se transfigura, sino que además aparecen dos visitantes celestiales. Esto es lo que hace de esto un evento único, extraordinario, glorioso. Y cuando hay cosas así extraordinarias, no podemos tomarlas y comenzar a sacar deducciones acerca de lo que está pasando en este momento. Porque, repito, son cosas extraordinarias. Vemos cómo Jesús se aparece en esta forma glorificada, pero el hecho de que aparecieran dos visitantes celestiales, y uno de ellos era Moisés y el otro Elías. Bueno, Moisés siempre se le ha tenido como el representante ¿de qué? De la ley. Moisés siempre ha representado la ley. Y Elías a los profetas. ¿Okay? Ellos siempre han sido representantes de estas dos cosas importantes. ¿Okay? Mas, sin embargo, ya hacía 1400 años que Moisés había muerto y 900 años que Elías había muerto. Podemos comparar los dos testigos que aparecen en Apocalipsis 11. Yo he acabado de decir algo mal y ustedes no me corrigieron. Lo dije a propósito para ver si ustedes decían, pero pastor se equivocó. Que yo dije mal. No. No. Que yo dije que estaba erróneo. No. Yo dije, Elías había muerto hace 900 años. Y ustedes saben que Elías no vio muerte, él fue traspuesto al cielo. Por eso lo dije a ver si estaban prestando atención. Ok. Así que tenemos el caso de que visitan del cielo Moisés y Elías, ¿alright? Y los tres estaban hablando, ¿ok? Fíjense cómo aquí Mateo dice que ellos conversaban. Por eso yo le dije que a veces es importante tomar un episodio, leerlo en los otros evangelios para tener una visión más amplia. Porque según Lucas 9:31, ellos hablaban de la muerte, la resurrección y la ascensión. De eso era lo que estaban hablando. Vamos a ver ese pasaje, Lucas 9:31. (9:31) dice: quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba a Jesús a cumplir en Jerusalén. Fíjese, de su partida. Partida es la salida de este mundo, o sea, hablando del tema completo de lo que es la muerte. Si hubieran hablado de la muerte nada más, tuviera la cosa incompleta, ¿no? Porque nosotros sabemos que Jesús no quedó en la tumba, Él resucitó. Entonces, la conversación se trataba de la partida, de la salida de Jesús de esta tierra, pero también seguro que hablaron de su resurrección y de su ascensión. ¿Okay? Entonces, los discípulos estaban despiertos ante aquella visión y inmediatamente Pedro, como siempre, él sugiere hacer 3 enramadas. En estos días, viendo así programas de National Geographic, he podido aprender cómo hacían las personas enramadas cuando se encontraban en medio de una selva o de un bosque, o necesitaban protección o un refugio momentáneo, la manera en que con palos y con ciertas hojas que son impermeables las entretejen y hacen prácticamente eso, es lo que se llama una enramada, hacer una chocita, una casita, algo de un refugio temporario. Y eso es lo que Pedro sugiere que se hiciera en aquel entonces, porque obviamente él estaban asombrados y pasmados ante lo que estaban viendo, y él quería quedarse allí. ¿Okay? Así que otra palabra para enramada es tabernáculos. Estas eran las tiendas que también hacían los israelitas, estaban acostumbrados a hacerlas cuando celebraban esta grandiosa fiesta. La idea de Pedro era que hacer una enramada para cada uno de ellos, refiriéndose a Jesús, a Moisés y a Elías. Pero en realidad
Pedro hablaba neciamente, bien necio en lo que él propuso, ¿ok? Yo quiero que compartamos por qué Pedro habló neciamente cuando él dijo, vamos a hacer esto. A ver, vaya, registren ahí en su mente varias razones por las que creemos que Pedro habló neciamente. Bueno, pero él estaba ante aquello tan glorioso, entonces él quería quedarse allí, él quería estar un tiempo. O sea, la enramada no significa que se iban a quedar a vivir en el monte, pero por lo menos quedarse un tiempo y protegerse. Entonces es necio. ¿Por qué es necio? Como usted dice que él quería ver aquello glorioso. ¿Qué más podemos decir? Yo pienso que como tanto Moisés como Elías aparecieron de repente así mismo se iban a ir, ¿cuál era la idea de hacer enramadas para todos ellos? Si era un momento fugaz, especial, era esencia, nada más lo que ve y gloria de Dios, eso iba a ser fugaz, o sea, había que aprovechar, pero no hasta el extremo de hacerle una casa por llevar. Claro. Mire, le voy a decir por qué habló Pedro neciamente. Primeramente, sabemos que Moisés fue un siervo fiel, un líder de la nación de Israel y fue fiel en su ministerio, ¿ok? Un hombre manso. Y por el otro lado, Elías se reconoce por ser un profeta que proclamó la verdad de Dios con valentía. No se quita que estos dos hombres sean hombres grandes, pero ¿sabe qué? Jesús es superior a ellos. Jesús es superior a Moisés y Jesús es superior a Elías. ¿Por qué? Porque ellos son criaturas, pero Jesús es el creador. Entonces, ¿cómo Pedro va a decir, vamos a hacer una enramada para él y para ti? Está tratando a Jesús como los otros dos. Y Jesús es superior, ¿ok? Por eso es que inmediatamente se oye la voz del Padre desde una nube de luz diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. O sea, dando a entender que Jesús no era igual a los otros dos, los cuales desaparecen envueltos en una nube. Por eso le digo que este evento tiene tantas cosas misteriosas. Yo no sé si en su mente usted se ha podido imaginar todo este cuadro en el monte, a Jesús transfigurarse, aparecer estos dos hombres. Imagínense, que se nos aparezca ahora aquí Moisés y Elías a nosotros. Entonces, de buenas a primeras, oír esa voz desde una nube y ver cómo una nube los arropa y en medio de esa nube se van. O sea, es algo bien misterioso y bien glorioso. No sé hasta qué punto decir así, es simplemente que él estaba maravillado ante aquella situación, estaba asombrado. A veces Pedro actuaba así tan a la ligera, se tiraba tan rápido, como yo digo, que lo que cometía era caballadas. ¿Okay? Él en ese momento no estaba pensando en realidad en la divinidad de Jesús, en la misión de Jesús, que ellos no estaban allí. Primeramente, otra de las cosas, Jesús los lleva, Jesús se transfigura, le voy a decir yo a Jesús lo que tiene que hacer. ¿Okay? Ahí es donde se ve la intrepidez de Pedro. Le voy a decir yo a Jesús, ¿sabe qué? Vamos a quedarnos aquí. Si Pedro no conocía qué eran los propósitos de Dios a través de todo aquello, lo que el Señor iba a conocer, ahí es donde vemos que él estaba actuando neciamente, completamente, tratando de decirle al Señor lo que él tenía que hacer. ¿Okay? Ahora, esto causó temor en los discípulos y Jesús les tranquiliza, ¿okay? Hablándoles acerca de lo que estaba ocurriendo. Pero en cuanto a lo que es la transfiguración, ¿sabían ustedes que este es un término griego? ¿Okay? Es metamorfó. Eso es lo que significa transfiguración en el griego, metamorfó. Que de esa palabra nosotros sacamos una que es una metamorfosis, que es lo que le ocurre a una mariposa, ¿verdad? ¿Okay? Quiere decir que esta fue una visión anticipada de la futura exaltación de Jesús y del reino venidero. Eso era lo que estaba Jesús mostrando allí. Ya yo les dije al principio, Él les habló que Él tenía que tomar el camino de la cruz, un camino fuerte, y trata de aumentar su fe, dándoles una visión de lo que iba a ser su reino,
¿ok? De Él en la forma exaltada de su persona. Que claramente vemos aquí a Jesús en todos sus atributos divinos como Dios, haciendo, como dice, como Dios al fin lo que Él quiere. Uh-huh. En el 4, volviendo un poquito atrás, cuando dice, bueno, es para nosotros que estemos aquí, si quieres, Ajá. él está consultando con Jesús. Sí. Si quieres, hagamos tres. Okay, pero sigue la propuesta sigue siendo necia. Porque no era el propósito de ellos. Él no conocía el propósito por lo cual ellos allí se habían transfigurado. Él conocía que el Señor era superior, pero la propuesta estaba allí. Ahora, les hago una pregunta. ¿Seremos nosotros transfigurados? Cuando venga el reino. ¿Quiénes dicen que sí? Porque sí, cuando venga el reino. ¿Cuántos dicen que sí? No veo las manos. Wow. ¿Cuántos dicen que no? ¿Sabe por qué les digo que no? ¿Ok? Precisamente por la diferencia que hay entre la palabra transfiguración y transformación. Son dos cosas completamente diferentes. Fíjense, la transfiguración es algo que viene de adentro y se manifiesta afuera. ¿Ok? Pero la transformación es algo exterior que se introduce adentro a fin de cambiar el interior. Esa es la diferencia entre una palabra y otra. ¿Entendieron? Una transfiguración es algo que ocurre de adentro hacia afuera. Una transformación es algo que ocurre de afuera hacia adentro. Bueno, entonces lo que nos va a ocurrir a nosotros es una transformación, porque ninguno de nosotros tiene poder de transfiguración. ¿Okay? Nosotros, por el Espíritu de Dios, vamos a ser transformados. ¿Cuándo? En el momento de rapto. ¿Sí, mi hermano? Vamos a ser. Hay una diferencia entre los cambios espirituales que ocurren en nosotros y lo que tenemos prometido para nosotros en lo que es el cuerpo glorioso, el cual está adaptado para la comunión eterna con Dios. Eso todavía no lo hemos experimentado, eso lo vamos a experimentar el día del rapto. Y actualmente nosotros que tenemos una transformación actualmente Sí, eso es una transformación espiritual, pero no es una transformación física. Y nosotros y estamos hablando aquí de algo físico que ocurrió. Jesús físicamente se transfiguró en lo que es la forma de su exaltación. Entonces Él nos dice a nosotros que de la misma manera que Él se transfiguró, nosotros vamos a ser transformados. O sea, si ustedes leen 1 Corintios 15, es un buen capítulo para ustedes leer acerca de la resurrección, acerca del cuerpo que vamos a recibir. Dice ese capítulo que la sangre no heredará el reino de los cielos. Yo no sé cómo es ese cuerpo, yo no sé, pero va a ser un cuerpo diferente. Nosotros vamos a recibir un cuerpo diferente a este. Diferente no en el sentido quizás en aspecto humano, porque nosotros vamos a seguir siendo humanos. Vemos el ejemplo de Elías y Moisés. Dice que el Señor, que según el cuerpo de Cristo vamos a ser transformados nosotros, pero va a ser un cuerpo con otras demandas que las que tenemos ahora. Sí, aunque nosotros hayamos experimentado una nueva naturaleza y una regeneración, todavía el pecado sigue corriendo por nuestro cuerpo. Okay, de eso es lo que va a ser transformado. Nosotros vamos a recibir un cuerpo que ya no va a tener las demandas y las exigencias pecaminosas que hoy día tenemos. Y ese es el cuerpo que nosotros esperamos, lo cual se va a cumplir en el momento del rapto. ¿Okay? Así que valga la aclaración en estos dos términos. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros, en nosotros no hay poder para transfigurarnos. Es el Espíritu Santo quien va a transformar nuestras vidas. Okay, en cuanto a los visitantes, ya dijimos que ambos no solamente eran hombres grandes, sino ambos experimentaron una relación especial con Dios. Usted puede leer de Moisés en Éxodo 33 del 17 al 23. Puede leer acerca de Elías en Primera de Reyes 19 del 9 al 13. Hombres que experimentaron una relación especial con Dios.
Ya dijimos cómo ellos han sido quedados como representantes de la ley y Elías representante de los profetas. Es más, por eso nosotros creemos que ellos van a ser los dos testigos que vendrán durante el tiempo de la tribulación a la tierra. ¿Okay? Van a volver estos dos testigos a la tierra. ¿Okay? Entonces, durante la tribulación, que el Señor va a enviar estos dos testigos para dar testimonio al pueblo de Israel acerca de las verdades de Jesucristo. Ahora, otra de las razones, volviendo de nuevo, porque nada más que habíamos hablado de una razón por la cual la propuesta de Pedro fue necia, la segunda razón es porque en esos cuerpos con que ellos se presentaron glorificados, ellos ni se iban a quedar en la tierra, ni necesitaban refugio alguno. El refugio lo necesitamos nosotros en estos cuerpos, pero ellos no. Las apariciones de estos dos hombres es simplemente una evidencia de la garantía que tenemos nosotros de la resurrección del cuerpo. ¿Okay? Es lo que el Señor está tratando. Yo quisiera que entiendan el verdadero objetivo y propósito de la transfiguración. Y lo he repetido 2 y 3 veces en el transcurso de la clase. Que el Señor le dice, voy a pasar por una muerte, pero voy a resucitar. Miren el ejemplo de lo que es resucitar. ¿Entienden? Miren lo que es el ejemplo. Le estoy trayendo un hombre que murió hace 1400 años, otro que hace 900 años fue traspuesto. Miren, delante de sus ojos vean, para que ustedes aumenten su fe en el hecho, no importa lo que ustedes tengan que pasar, se está garantizando aquí la vida después de la muerte. O sea que va a haber resurrección en esa vida venidera, vamos a tener cuerpos y vamos a poder identificarnos. Fíjense cuántas enseñanzas nos están mostrando de ese mundo que nosotros a veces se nos es difícil comprender. ¿Por qué? Porque nuestras experiencias nada más son aquí terrenales, no sabemos nada de ese mundo que está prometido ni de ese mundo venidero. Pero mira cuántas realidades hay aquí. Número uno, sí hay vida después de esta. Hay otro mundo allá. No es este nada más que conocemos. Hay otro mundo allá. Y vamos a resucitar en Cristo y vamos a poder tener identificación. O sea, nos vamos a poder conocer. No vamos a perder la identidad personal. Es lo que está tratando de mostrar el Señor Jesús a través de estos ejemplos. ¿Ok? Ajá. Eso que acaba de decir da al traste totalmente con los que piensan que yo reencarné y reencarné y reencarné y reencarné. Sí, ¿cuántas cosas piensa la gente que le ha de ocurrir? No. Totalmente, la Biblia está clara. No, ni eso, ya te doy oportunidad, Vicky, ni eso, ni la aniquilación tampoco. O sea, esas dos teorías completamente carecen de sentido por completo para nosotros los cristianos. Ahora es triste que esa es la realidad para muchas personas, Vicky. Sí, eso se considera como clave. Dice que transfiguración no es lo mismo que transfiguración. No. Pero al mismo tiempo se habla de cuando se vuelve a hablar del ejemplo que estaba con Elías, se dice Jesús estaba glorificado. Y se dice también que vamos a tener cuerpos gloriosos, pero al mismo tiempo no cuerpos transfigurados. Okay. La diferencia está en quién ejerce el cambio. Pero glorioso, Sí, va a ser glorioso. No. La diferencia está en quién hace la metamorfosis. Cristo la puede hacer porque Él es Dios. Pero como nosotros somos criaturas, no podemos ejercer la metamorfosis por nosotros mismos. ¿Entiendes? esa parte que lo entiendo, por ejemplo, esto significa cuerpo glorificado. No, el cuerpo. Nosotros vamos a tener cuerpos glorificados. Sí, cuerpos diferentes a este, no transfigurados, porque no fuimos nosotros quien cambiamos de forma. A nosotros nos cambiaron a ese cuerpo glorificado. Pero entonces cuerpo transformado es lo mismo que cuerpo glorificado. Sí, el cuerpo glorificado es la característica del cuerpo. El cuerpo transformado es lo que ocurrió, cómo ocurrió ese cuerpo glorificado, es la diferencia que tenemos aquí. ¿Entiendes ahora? ¿Ok? Muy bien, entonces, También se puede referir eso a las enfermedades. Acuérdense que por el pecado se nos dañan nuestros órganos, nuestro sistema, nuestro cuerpo, todo. A la vez que seamos glorificados, no va a haber
Entonces me responde una de mis preocupaciones eternas, que vamos a tener estómago. Si vamos a tener estómago, entonces hay que llenarlo. Sí, pero fíjese, la aclaración de es, hermanos, a veces a nosotros se nos es difícil. Por eso yo desde un principio en la clase yo les puse ese versículo de Corintios. ¿Okay? Nosotros aquí estamos especulando cómo va a ser ese cuerpo, qué características va a tener, qué vamos a hacer. Pero todas esas cosas solamente a profundidad las conoce Dios. A veces son misterios que nosotros pertenecen a Dios solamente. Por eso dice, cosas que ojos no han visto son las que Él tiene preparadas para nosotros. ¿Ok? Ajá. Y cuando uno vuelva, o sea, que uno sea glorificado, que ya uno esté ya con el Señor, nos vamos a conocer todo el mundo. Bueno, aparentemente eso es lo que nos está enseñando aquí a través de Moisés y Elías, de que va a haber una identificación. Ajá. Yo me hago esta pregunta. Escuchen, porque es una pregunta importante. Sí. Y esta pregunta durante esta semana yo me la he hecho. Quiere decir a que a través de esta enseñanza en la Escritura, todos nosotros nos vamos a conocer, como si siempre nos hubiésemos conocido, como si siempre hubiésemos estado. Vamos a tener una identificación y una relación familiar, y eso es lo que sí el Señor va a transformar, va a cambiar. El sentir que hay en nosotros, en medio de nuestras relaciones, ya lo único que va a existir es una relación de lazos familiares, de hermandad en Cristo. Eso se necesita transformación, y esa es una de las cosas que vamos a recibir de parte del Señor, hermana. Aparentemente va a haber una identificación personal. Es una muy buena pregunta, de donde podamos identificarnos. Esa es una incógnita que yo siempre he tenido y no he tenido respuesta. Exacto. Si una persona muere de un bebito o de un abortivo, desde un abortivo hasta una persona que muere de 100 años de edad, la pregunta mía, que solamente pertenece a un misterio de Dios, y el día que encuentre a alguien que le dé la respuesta, me viene y me lo dice para yo salir huyendo, es que no sabemos exactamente qué edad promedio vamos a tener en ese cuerpo glorificado, cuál va a ser nuestra característica, porque yo puedo especular, puedo especular que va a ser la edad más o menos que aunque Dios creó a Adán y a Eva. Puedo especular eso, pero no puedo dar una seguridad, que si Él los creó, o sea, que Dios no creó a Adán y a Eva niños y crecieron, no. Él los creó desde un principio ya, hombres y mujeres, y los mandó a fructificarse. Entonces, nosotros sabemos que todas nuestros efectos físicos, para no decir la vejez, ¿okay? Todo eso ha venido por la enfermedad y el pecado. Eso ha venido o sea, envejecemos por el pecado, llegamos a la muerte por el pecado. Eso va a ser también eliminado. Quiere decir que no van a tener que estar haciendo cirugías plásticas allá en el cielo. Hermano. Identificaron a cada Exacto. uno. Quiere decir que a través de la transformación cada uno se le fue dicho, este es Moisés, pero es un secreto. Es un misterio. No, eso es, por eso yo le digo que este evento es un evento completamente misterioso, hay muchos misterios. Podemos también figurar de que Jesús los identificó. Jesús les dijo, mira, este es Moisés, este es Elías. ¿Cuántas cosas pasaron en aquel momento que la palabra no está revelando y relatando? Pero en todo eso nosotros podemos especular. Pero lo importante de eso, hermano, es que, por ejemplo, ¿qué conocimientos tenían aquellos hombres de la tierra y de lo que estaba ocurriendo en la tierra? Eso tampoco podemos decir. Mire, yo encuentro algo que inclusive el otro día escuché de labios de un pastor que yo me quedé asombrado. ¿Ok? Porque este pastor se atrevió a decir que un papá estaba viendo a su hijo desde el cielo. Eso es un barbarismo. Eso es un barbarismo. Por más consuelo que nos dé y pensemos que nuestros seres queridos no están mirando a la tierra, hermanos.
Eso es otra realidad bíblica. Ellos no están pendientes aquí en la tierra. O sea que si alguien viene y le dice eso, no se lo crea, eso es un barbarismo. ¿Okay? Ellos no están absolutamente, ya están desconectados completamente de todo lo que está ocurriendo aquí en la tierra. Entonces estas son verdades que nosotros tenemos que aprender a identificar según la palabra de Dios. Ellos no, ¿qué conocimiento tenían aquellos hombres de la tierra? No sabemos. ¿Okay? Ajá. Simplemente que el Señor nos creó personas con una identidad personal, nos conoce por nombres. Tú dices de una persona a otra. Especulación. Especulación. No, exactamente. Es una especulación. Sí tenemos, lo único que sí tenemos por certeza es que los impíos iban a poder reconocer a los creyentes por lo que Jesús relata en la parábola de rico y Lázaro, diferente, de sufrimiento. Sí. Todo eso es especulación. Y por eso que yo digo, usted puede especular, al fin y al cabo son cosas que el Señor sabe exactamente cómo van a ocurrir, ¿okay? Pero de nuevo repito, pertenecen a misterios divinos, que solamente Él tiene la respuesta. Una es esa, otra es la edad y otras cosas también, hermano. También dice Apocalipsis 18, capítulo 18 y 19, que como esa piedrecita vamos a tener la identificación de un nuevo nombre, porque tenemos un nuevo nombre. No vamos a tener este nombre que nosotros tenemos, sino que ¿cómo nos vamos a conocer? ¿Cómo nos va a identificar el Señor? También tenemos un nuevo nombre. Yo no me voy a llamar. Ahora, lo del nuevo nombre, a veces las personas no lo interpretan tan literalmente como que tenemos el nombre de Cristo y que por el nombre de Cristo es que vamos a poder recibir esa entrada al cielo. Pero constantemente en la palabra del Señor, el Señor identifica a las personas y tenemos el caso aquí Moisés y Elías. O sea, cuando ellos aparecieron, Él no dijo dos seres visitaron del cielo. Él claramente los mencionó y por nombre. Y los nombres que tenían en la tierra, Moisés y Elías. ¿Okay? O sea, que claramente hubo una identificación personal. La pregunta aquí no es tanto que ellos se hayan identificado personalmente, sino lo que dice Caridad es si nosotros, por ejemplo, vamos a poder identificarnos el uno al otro cuando estemos en el cielo. Yo pienso que esa es otra cuestión misteriosa. Comunión, es decir, cuando tengamos comunión. Comunión vamos a tener con Dios unos con los otros, pero el asunto es identificarnos. Yo saber que tú eres David y tú sabes que yo soy. A ver, hermano. Yo hace poco leí un libro de que no hay en el cielo, que es la historia, el relato de un pastor que muere en un accidente de automóvil y murió porque estaba, a él lo leíste. Y él relata cuando él llegó al cielo que él reconoció a sus familiares, amistades y otra gente que no, o sea, que él conocía pero no había tenido esa relación. O sea, que de alguna manera Es un misterio. Exacto. De nuevo repito, ¿cómo va a ser? ¿Sabe? Lo más importante de todo eso es llegar a transformarnos. La transformación. Eso es la base, lo más importante, transformarnos. Porque si no nos transformamos, nunca vamos a poder responder a las preguntas que tenemos aquí en la tierra. Y que hablando del libro, es un pastor que escribió un libro, no es la Biblia. ¿Te puede decir? Sí, pues es una experiencia. Sí han habido casos genuinos y personas que han experimentado, déjeme decirle, han tenido experiencias con la muerte. Y muchos han comentado el túnel que ve, las luces que ven. Hermanos, recuerden que Pablo la tuvo. ¿Okay? Pablo tuvo una experiencia así. Y porque se cree que cuando a él vio el tercer cielo, también se entiende que fue cuando él fue apedreado y dado por muerto, que fue cuando él tuvo esa revelación del tercer cielo. ¿Hasta qué punto Dios revela lo que Él tiene reservado para nosotros a una persona que experimenta eso, pero por voluntad de Dios regresa? Porque esos son
puros misterios, puros misterios. Lo interesante de eso es que el Señor nos está animando nuestra fe. Hermanos, que vale la pena ser cristiano, vale la pena seguir a Cristo, vale la pena sufrir por Cristo, dejar cualquier cosa de este mundo por Cristo. Porque cuando este mundo pase, ¿okay?, nos espera un mundo venidero, un mundo de lo cual es completamente lleno de maravillas, lleno de incógnitas, lleno de misterios, pero va a ser glorioso. Así, ese mundo va a ser glorioso en todo aspecto. Por eso es que muchas veces esta transfiguración y este tema de conversación es lo que más ayuda a una persona cuando está en esa transición de la vida a la muerte. ¿Okay? El fortalecer la fe de estas personas sabiendo que la muerte no es el fin, que no ha dejado, la persona no va a dejar de ser. Eso es a la que está en Cristo. ¿Okay? Que cuando se vaya de este mundo, al contrario, aquí lo que se le está reteniendo es que experimente y viva lo que es la verdadera vida, la vida abundante en Dios. Lo que pasa es que nosotros le llamamos vida a esto, ¿a qué? A un día amanecer con un dolor de rodilla, el otro el dolor de cabeza, después que si me duele la espalda, después que si me... A eso le llamamos vida a nosotros. Exacto. Entonces, eso es lo que nosotros decimos vida, pero esa no es la vida. Ok, a ver, ¿quién me levantó la mano primero? Ok, ya puede. Yo solo quería compartir algo como yo esta semana en mi familia. Nosotros, como he dicho siempre, venimos de una familia cristiana, mi madre fue una ciega, murió en el Señor. No la oyen, hermano. Hable más alto. Nosotros tuvimos una experiencia esta semana. Nosotros venimos de una familia cristiana y mi mamá y mi papá pues fueron siervos del Señor, mi mamá está con el Señor, mi papá también. Nosotros, todos los hijos, mi mamá nos cuidó a los muchachos y nosotros trabajábamos. Los cuidó en la iglesia como los cuidó a nosotros. Esta semana mi sobrina está embarazada por primera vez, su esposo está en un viaje misionero en Santo Domingo, con su papá y el presidente de Samuel. ¿Y qué le pasó? Mi sobrina se cayó en la universidad en Harvard. Como pudo se montó en la guagua, y ella venía llorando, mira al frente, y ella dice que vio a mami, que ya hace 3 años y medio está muerta. Dice que ver a mami frente a ella, que le sonrió, fue lo que le dio la aliciente a ella para saber, Señor, no me va a pasar nada. Tú has mandado a mami para que vaya y me diga a mí que no me va a pasar nada. La fe. O sea, hasta donde llega el ser humano, la fe. Dice, mami es un ángel y el Señor me la puso allí para que yo se ella sentía que no iba a tocarla. La señora le sonreía. Ella no sabe si la señora se bajó, si no se bajó, ni nada. Pero ella siguió con la fe, fue a su casa. Sí. Hermana, esas son, como dice, experiencias personales, pero no tienen un respaldo bíblico. Exacto, pero sí, yo sé, no tienen un respaldo bíblico. O sea, por eso nosotros tenemos que quitar nuestra mente que mi mamá es un angelito allá arriba que me está velando por mí. No, ¿sabe por qué? ¿Por qué? Porque Dios tiene sus ángeles. Y sus ángeles, no las personas muertas, sus ángeles son los que velan por sus hijos. Ese es su trabajo y su ministerio, ¿ok? Entonces tenemos que quitar todo ese tipo de figurativo. Entonces, fíjense, otra de las cosas para poder seguir en la clase, hablando de algunos detalles. Aquí encontramos la inmensidad de Dios, en el sentido que Él hace lo que Él quiere. Porque Dios está haciendo aquí algo que no es normal, que es trayendo 2 personas de ese mundo donde están los muertos, ¿ok?, trayéndolos a la tierra. Eso solamente lo puede hacer Dios, ¿ok? Todas las demás experiencias que cuentan los espiritistas y todas esas experiencias, esas no son experiencias genuinas y reales, ¿ok? Bueno, Moisés murió, dice que Moisés murió. Lo que no se sabe fue dónde sepultaron el cuerpo. Donde sepultaron el cuerpo fue donde no se encontró. Sí. Pero el caso es, hermano, que de donde ellos están, de donde van las personas que mueren en Cristo cuando salen de este mundo, al lugar donde van, allí a dormir, a descansar, a esperar el rapto, porque no hay otro propósito para ellos, en la inmensidad de Dios y en su soberanía, el control que Él tiene, Él los saca de allí y los trae ahí al monte de Sión. Y luego después los envía a la tribulación, porque vemos claramente que como el Señor, aún en esos aspectos, Él tiene completamente control. ¿Okay? ¿Quién? La verdad. Pastor,
No, Tiene que esperar al rapto. no. Tiene que esperar el rapto. La persona, por eso le digo, es un misterio. El cuerpo está aquí en la tierra, el cuerpo se queda aquí en la tierra. Tu persona, sin ese cuerpo, está en un lugar de descanso. Pero con Dios, Sí, en la presencia de Dios, que es descanso. pero no lo vemos. ¿Qué no ves? No vemos a Dios en cuanto morimos. Ese es otro misterio, si el alma va a un encuentro con Jesucristo. Son cosas precisamente que nosotros no podemos responder. Pero nosotros sí tenemos por la Biblia el caso de que en el rapto, los muertos van a resucitar. Quiere decir que hasta ese momento ellos van a comenzar a ser funcionales, en el sentido de que claramente vemos aquí que el alma sin el cuerpo no es funcional. ¿Entiendes lo que te digo? Hasta que no tiene su cuerpo no es una persona completa, porque Dios nos creó así, Dios nos creó humanos, Él no nos creó seres angelicales. ¿Okay? El alma va a un descanso, que ese es el misterio. Pero en el momento del rapto, esa alma es incorporada a ese cuerpo glorificado. Y por eso es que dice la Biblia que los que no han muerto, porque siempre en el transcurso de la historia de la vida humana van a haber personas vivas, los que queden vivos cristianos son los que van a ser transformados a cuerpos glorificados. Pero ambos reciben el cuerpo en ese momento. ¿Okay? Tanto los muertos como los vivos. Okay. Un momentico, mi hermana. Ajá, hermana. Okay. Cuando el que se presentó en la transfiguración es Elías. ¿Okay? Cada vez que se habla de Juan el Bautista, lo que se está en Elías representando es la profecía, al profeta, que eso lo estudiamos cuando estudiamos a Juan el Bautista. Juan el Bautista es una persona completamente diferente a Elías. No hubo una reencarnación, porque ¿cómo el Señor va a apoyar una teoría completamente errónea? No hubo una reencarnación. Son dos personas diferentes, pero lo que está trayendo Juan el Bautista es el ministerio profético que por 400 años había estado silenciado. ¿Okay? En ese sentido es que dice, regresará Elías de nuevo, el representante de la profecía. ¿Entiendes? Pero son dos personas diferentes. Okay, hay todavía otras manos que se levantaron primero. Hay muchas personas que dicen no, porque alguien vio el cielo, sí, pero dice la Biblia que cuando uno muere, uno va al descanso, como el seno de Abraham, al descanso, y luego cuando Cristo manda por su iglesia, resucitan, entonces que resucitan los muertos y los que están vivos. O sea que las personas no ven, no sé cómo se sabe, pero no es que van directamente al cielo con un seno, con un cuerpo transfigurado. Pero el alma es real. El alma sigue siendo una persona real, entonces no. Antes iban al seno antes de Cristo. Antes de Cristo. Sí, yo te entiendo, tú dices, si se van sin cuerpo, ¿cómo van a ver cosas? ¿Eso es lo que está diciendo? Explícate, muchacha, explícate. No. Sí. Sí. Yo pienso que las personas, las almas que experimentan eso, que Dios les permite tener esas experiencias después de la muerte, o experiencias así, primeramente Dios es el que los permite, y segundo, todavía no era el momento de ellos morir. No. Simplemente lo que hubo fue una separación de alma y cuerpo, pero en el sentido de la voluntad de Dios para que esa persona muriera aún no había ocurrido. ¿Okay? El día que ocurra, hasta ahí llegó. O sea, si no va a regresar más. ¿Okay? A otra persona que tenía la mano levantada, Gili y después Raquel. No, pero a una tortura no se le llama descanso. Sí. No, inmediatamente van al tormento. Esa alma es atormentada. Esa alma todavía necesita recibir el cuerpo.
No va al infierno hasta que no recibe el cuerpo y entonces sea echado en el infierno con cuerpo y alma. Pero sí va a un lugar de tormento. Es la diferencia entre el que muere en Cristo, que va a un lugar de descanso, y el que muere sin Cristo va el alma a un lugar de tormento a esperar su cuerpo. ¿Ok? Ok, hermana Raquel. Porque Dios lo quiso así. Es lo que estamos hablando anteriormente, que en la inmensidad de Dios, Él es el único que puede, lo que Él establece, Él es el único que puede romper con sus propias leyes. Pero Él lo hizo con un propósito. Y ya sabemos ya que el propósito número uno era animar la fe. Para Él era muy importante animar la fe de aquellos por las cuales, ustedes pensaban que los sufrimientos de estos apóstoles estaban ajenos al conocimiento de Cristo. El Señor sabía que ellos iban a tener que pasar duro, ¿ok? Por Cristo. Él tenía que animar a aquellas columnas de la iglesia, animarles permitiéndoles una experiencia así. Porque es más, vamos a buscar 2 de Pedro 1, 16 al 19. Segunda de Pedro 1, 16 al 19. Rápidamente que lo encuentre, Anita. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz de que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte Santo. Tenemos también la palabra... No, ya está ahí. Fíjense cómo Pedro escribe de esta experiencia. O sea, le sirvió en su vida y le sirvió también para animar la fe de los seguidores de Cristo. Juan 1.14 fue otro que escribió. Juan 1.14. Juan 1.14. A ver, Dilis. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Cuándo fue que Juan vio la gloria de Dios de esta manera? ¿Cuándo fue? En la transfiguración. Pueden escribir. ¿Por qué Jacobo no escribe? O sea, no dice nada Jacobo. Porque Jacobo era uno de esos tres que fueron a la transfiguración. ¿Por qué no se dice nada de Jacobo? Eso es, porque no escribió ningún libro de la Biblia. Sí, porque el Jacobo que hay en las Escrituras no es ese Jacobo, es el hermano de Jesús, Santiago. ¿Okay? Hermano, ¿usted quería decir algo? Sí, yo quería decir que sería interesante haber conocido que cuando Moisés y Elías se presentaron como ellos partieron, cuando murieron, o si eran de 20 años. Está interesante y preocupante la cuestión, ¿no? Interesante y preocupante. Ok, ya terminamos, hermanos. Entonces, en conclusión, en la transfiguración el Señor fue visto en su cuerpo de gloria. Moisés y Elías ejemplifican a los que Cristo traerá consigo, o sea, un admirable tipo de la gloria en que apareceremos en el segundo advenimiento. Es decir, que cuando vengamos con Cristo, vamos a venir con Él, con estos cuerpos con que se presentó Moisés y Elías. ¿Ok? Quiere decir que nos está presentando una prueba de la realidad de la resurrección del cuerpo y la vida venidera. También revela la superioridad infinita de Jesucristo sobre todo, aún sobre la ley y la profecía. Así que es una clase, como repito, llena de misterios, llena de incógnitas, llena de preguntas, pero lo más importante de eso es que el Señor está revelando esa vida futura. Además, si usted quita resurrección, la esperanza del cuerpo glorificado y todas esas cosas, lo quita de la fe, ¿en qué se torna la vida? Un vacío, un completamente vacío, un hueco. No hay propósito, no hay por qué luchar, no hay por nada. Se vuelve un vacío. ¿Ok?
Así que la vida le da propósito precisamente la resurrección, y este es un ejemplo de una veracidad de la misma. Vamos a ponernos en pie y vamos a despedir.